Una aclaración sobre la clase anterior. Cuando calculábamos los operadores de vértice para taquiones en la cuerda abierta, dije que el peso conforme del operador E a la IPX en el caso de cuerda abierta era alfa' p cuadrado, y dije que esto era el peso H igual a H tilde, pero en la cuerda abierta no hay H tilde, ¿no? O sea, en la cuerda abierta hay un único conjunto de modos, entonces solo hay H, no H tilde. Bueno. Bueno, esto es una aclaración. Entonces ahora vamos a empezar a calcular amplitudes de scattering en teoría de cuerdas. Vamos a compartir pantalla. No es esto, este. Ok, vamos a... Bueno, entonces podemos pensar en calcular la probabilidad para que una configuración dada de cuerdas en un cierto tiempo evolucione hacia otra configuración dada un tiempo posterior. O sea, podríamos intentar calcular la amplitud, cuál es la probabilidad para que dos cuerdas evolucionen en el tiempo hacia otras dos cuerdas, o sea, tratar de calcular este diagrama. Esto no se sabe hacer, esto sería hacer una teoría de campos de cuerdas, que por ahora solo se sabe hacer para cuerdas abiertas, y no hay todavía una teoría completa de cuerdas, una teoría completa de campos de cuerdas cerradas. Si comparamos con lo que se hace en teoría cuántica de campos, uno calcula valores de expectación de los estados insertados en distintas posiciones. Luego transforma, al hacer la transformada de Fourier, estas amplitudes describen los diagramas de Feynman con patas externas que llevan momentos arbitrarios, cualquier valor. Por eso se llaman off-shell, fuera de la cáscara de masa. Y después uno pone los valores, digamos, al poner los valores de las patas externas son shell, entonces ahí calcula las amplitudes de scattering. El problema, si la teoría tiene gravedad, es que la gravedad es una teoría de gauge, y las simetrías de gauge son los diffeomorfismos. En una teoría de gauge solamente tienen sentido los observables que son invariantes de gauge, pero las funciones de correlación, por ejemplo, como esta que puse recién en teoría de campos, no es invariante de gauge porque su valor cambia al hacer una transformación de coordenadas ante un diffeomorfismo. Los diffeomorfismos cambian los puntos, digamos los puntos XY a otros valores. Entonces, lo que sucede en una teoría de gravedad es que no hay observables que sean invariantes de gauge off-shell locales. Otra manera de decir esto es que, por causalidad, los operadores que están separados espacialmente conmutan en una teoría cuántica de campos sin gravedad, pero cuando hay gravedad, no es la cuestión de si los operadores están separados espacialmente o no, es una cuestión dinámica, y la estructura causal puede fluctuar debido a efectos cuánticos. Este es otro motivo por el que no se pueden definir observables locales invariantes de gauge. Digamos, esto pasa así en todas las teorías que tengan gravedad cuántica. En teoría de cuerdas, calcular la evolución de configuraciones de cuerdas en un tiempo finito es análogo a calcular funciones de correlación off-shell en la teoría cuántica de campos. Pero la teoría de cuerdas es una teoría de gravedad, entonces esto parece no tener sentido. O sea, ya vimos que, bueno, en particular en la cuerda bosónica cerrada,
siempre hay un modo que es el gravitón, que interactúa según la relatividad general y posibles correcciones. O sea, toda teoría, vamos a ver después cuando veamos supercuerdas también, que toda teoría de cuerdas contiene gravedad. En particular, si tenemos teoría de cuerdas abiertas que no tiene gravedad, ya vimos también, lo dijimos heurísticamente, pero esto es así, que no hay teorías de cuerdas abiertas sin cuerdas cerradas. O sea que toda teoría de cuerdas tiene gravedad y entonces parece no tener sentido calcular funciones de correlación off-shell. Entonces, por eso lo que se calcula en teoría de cuerdas perturbativa son elementos de matriz S. Y la matriz S se obtiene llevando los puntos en la función de correlación a infinito. O sea, hacemos tender las cuerdas, digamos, las cuerdas entrantes al pasado infinito, las cuerdas salientes al futuro infinito, y entonces esto es lo que se calcula. Entonces vamos a calcular un diagrama como el de esta figura, donde todas las patas externas se llevan a infinito. Y cada una de estas patas se puede pensar como un estado particular de la cuerda libre y se le puede asignar un momento espacio-tiempo. O sea, en el pasado infinito se puede pensar que las patas tienen un momento dado y la expresión que resulta de calcular este elemento de matriz S es la matriz S de la cuerda. El mapa estado operador nos permitía asociar cada uno de estos puntos, de estos estados en el infinito, a la inserción de un operador correspondiente, que en este caso sería el operador de vértice que crea ese estado de la cuerda, en la hoja de mundo. Entonces, para calcular los elementos de matriz S, vamos a usar una transformación conforme para mapear este diagrama al plano. Y cada uno de estos puntos, digamos, de estos estados en el infinito, los vamos a mapear con una transformación conforme a puntos finitos sobre el plano. Y entonces el resultado final es que vamos a tener una hoja de mundo con la topología de una esfera, o sea, cuando hacemos el mapa estado operador. Para mapear este diagrama a una superficie compacta, una esfera en particular, una esfera con las patas externas ahora van a estar mapeadas a puntos finitos sobre la esfera, o bueno, sobre el plano. Ahora vamos a ver el mapa de la esfera al plano. Entonces, el resultado final de mapear los puntos en el infinito en el diagrama del cilindro sobre puntos finitos en la esfera, nos da entonces una superficie con la topología de una esfera y puntos específicos que corresponden a los operadores de vértice donde estaban las patas externas. Entonces ya vimos que la invariancia de Weyl requería que los operadores de vértice estuvieran on-shell, y entonces técnicamente este es el motivo por el que solo se pueden calcular funciones de correlación on-shell en teorías de cuerdas. O sea, repito, entonces usando las transformaciones conformes podemos mapear los estados que están en el infinito en este diagrama en puntos finitos sobre la esfera y insertar en esos puntos los operadores de vértice que crean los estados asintóticos en el diagrama del cilindro sobre puntos finitos de la esfera. Y esto es lo que vamos a calcular en la teoría de cuerdas. Bueno, esto es en el caso de la esfera.
cuando tenemos lo que corresponde a lo que sería el nivel árbol, el nivel más bajo, tenemos que sumar, dijimos recién, que para calcular digamos, toda la serie perturbativa, tenemos que sumar sobre todas las posibles topologías, y esto es lo que corresponde a, por ejemplo, este sería el diagrama inicial, pero luego tenemos las correcciones cuánticas, que corresponden al caso en que, por ejemplo, tenemos estas dos cuerdas que evolucionan, se unen para dar una única cuerda y luego se vuelven a abrir para tener dos cuerdas. Esta sería la corrección de un loop a el diagrama anterior. Y bueno, lo mismo, la corrección siguiente sería estas dos cuerdas que se juntan en una, se vuelven a separar, se vuelven a juntar y finalmente van al infinito. Esta sería la corrección de dos loops y así siguiendo. O sea, la expansión perturbativa de la teoría es una suma sobre estas superficies con distintas topologías. Y habíamos visto que la manera de pesar cada una de estas topologías, en el caso de cuerda abierta, era con un factor E a la lambda chi. Esta es la manera de calcular la serie perturbativa. O sea, lo que tenemos que hacer es sumar, vamos a ponerlo para abajo, esto puesto en ecuaciones significa sumar sobre todas las topologías la acción de Polyakov y esto bueno, en la acción de Polyakov acá habíamos visto que teníamos también menos lambda chi, ¿no? Podríamos agregarle este término de Euler por compatible con las simetrías de la teoría. Entonces, acá tenemos E a la menos 2 lambda por, estamos en el caso de cuerda abierta, de cuerda cerrada, entonces solo tenemos el número de manijas. El número de manijas o género, o sea, lo que habíamos llamado H, que era el número de manijas. También se llama género. Ahora vamos a aclarar un poquito más. Entonces, y tenemos que integrar sobre los campos X y sobre las métricas. Ahora este G son las métricas, no es el género. Bueno, demasiadas letras. E a la menos la acción de Polyakov. Entonces, bueno, de esta manera estamos condensando la expansión perturbativa. Esto sería en el caso de la función partición. Si E a la lambda es mucho menor que 1, entonces la expansión perturbativa en la que estamos sumando sobre todas las topologías tiene sentido, o sea, cada orden superior es más chico que el anterior. Entonces, esto es una expansión asintótica, como en teoría cuántica de campos, donde la constante de acoplamiento, que llamemos la constante de la cuerda, Gs, es E a la lambda. Esto es para la cuerda cerrada. Entonces, al hacer el mapa conforme, el scattering de nivel árbol corresponde a una hoja de mundo con la topología de una esfera,
Y las amplitudes, entonces, en la esfera, las amplitudes son proporcionales a la constante de acoplamiento a la -2, GS a la -2. Entonces, el scattering a un loop, que sería la primera corrección cuántica, está suprimido, ¿no? O sea, no tiene factores de GS, o sea que este corresponde a hojas de mundo toroidales que no tienen factor de G-string y están suprimidas con respecto a por GS al cuadrado con respecto a las de orden árbol. Y entonces, bueno, el resultado final es esta suma sobre hojas de mundo que se traduce en una suma sobre superficies de Riemann, o sea, al mapear estos diagramas que dibujé acá, sobre superficies compactas en 2 dimensiones, lo que es equivalente a sumar sobre superficies de Riemann de género creciente. O sea, G entonces es el género de la superficie. En principio, si tenemos estos dos estados que entran y salen, el orden más bajo de la perturbación es la esfera con los puntos correspondientes a los estados entrantes y salientes. El orden más bajo es la esfera. El orden siguiente es el toro. Una superficie de Riemann con un agujero es el toro. También las cuerdas entrantes y salientes las representamos con inserciones de operadores de vértice en puntos finitos sobre el toro. Luego, el orden siguiente será una superficie de Riemann de género 2 con 2 manijas y nuevamente las inserciones de los vértices que corresponden a los estados externos. Y así siguiendo. Entonces, la suma sobre topologías es una suma sobre superficies de Riemann de género G, y esta suma está pesada con un factor GS, G-string, es la constante de acoplamiento de la cuerda, y el desarrollo perturbativo va como GS al cuadrado a la G-1. Entonces acá parece que hubiéramos introducido un nuevo parámetro, G-string, o lambda, lambda que pusimos el acoplamiento de la cuerda. Parece que lo hubiéramos puesto a mano, pero ya vamos a ver que esto no es un parámetro arbitrario en la teoría, sino que vamos a ver que está en realidad relacionado con los campos de la teoría. Bueno, entonces ahora tenemos que poner en fórmulas esto que dijimos en palabras, y entonces vamos a empezar a calcular amplitudes de scattering. Supongamos que queremos calcular la matriz S para una cierta cantidad de estados, digamos. Queremos calcular la matriz S para M estados de cuerda. Estos estados los vamos a llamar lambda I. Y les vamos a asignar a cada uno un momento P sub I. Este I toma valores de 1 hasta M. Entonces, cada uno de estos estados tiene asociado un operador de vértice,
de lambda i con un momento dado P sub i. Entonces, el elemento de matriz S es se calcula evaluando la amplitud AM de lambda i pi, que va a ser la suma sobre topologías de GS, la constante de acoplamiento, a la menos chi, por 1 sobre el volumen de gauge. Recordemos que había que dividir por el volumen del grupo de gauge, que en este caso son los dimorfismos y las transformaciones de Weyl, la integral sobre los campos X y las métricas de la exponencial de la acción de Polyakov por el producto de los M operadores de vértice que crean estos estados externos. Entonces, tenemos que calcular esta función de correlación, y esto es lo que nos da la matriz S de la teoría. Entonces, fíjense que estamos haciendo una integral sobre una integral de caminos de la acción de Polyakov, que es una acción en 2 dimensiones, y estamos calculando amplitudes de scattering de estados en 26 dimensiones. O sea, esta es la matriz S de una teoría en 26 dimensiones, pero la estamos calculando usando la acción de 2 dimensiones. Bueno, acá parecería que nos olvidamos de los fantasmas de C. O sea, fíjense que estamos integrando sobre las métricas y no introdujimos los fantasmas. Y bueno, habíamos dicho que si solamente nos interesan las amplitudes a nivel árbol, sobre la esfera en este caso, entonces nos podemos olvidar de los fantasmas. Y el motivo es que los fantasmas se acoplan a la métrica de la hoja de mundo, y no a otros campos de la teoría. Entonces, si fijamos completamente el gauge, o sea, una vez que fijamos la métrica de la hoja de mundo, entonces, bueno, podemos olvidarnos de los fantasmas, y esto es así en el caso de las superficies con la topología de una esfera. Si uno considera superficies con topologías superiores, como el toro o superficies de Riemann de género mayor, entonces ya vamos a ver que esto no se puede hacer. Esto lo vamos a hacer más adelante, pero por ahora nos concentramos en el caso de nivel árbol, o sea, la amplitud de orden más bajo. Vamos a ver también que el fijado de gauge no fija la métrica completamente en las hojas de mundo de género más altos, y hay algunos también modos dinámicos que quedan, algunos modos residuales de la métrica en superficies de Riemann de género mayor, que se llaman módulos. O sea, cuando el género de la superficie es mayor que 0, o sea, mayor o igual que 1, entonces aparecen los que se llaman módulos, que corresponden a estas simetrías residuales, que, si se acuerdan, habíamos visto que una vez que fijamos, por ejemplo, el gauge conforme, fijamos la métrica de una determinada manera en 2 dimensiones, había estas transformaciones residuales, o sea, todavía podíamos hacer diffeomorfismos y transformaciones de Weyl que nos permitían mantener la métrica de la misma forma. Bueno, estas simetrías adicionales originan estos módulos, que son nuevos campos que aparecen en superficies de Riemann de género superior,
y que se acoplan a los fantasmas. Entonces, bueno, si consideramos superficies de Riemann a partir del toro en adelante, tenemos que considerar estos campos. Lo vamos a hacer más adelante, pero ahora vamos a concentrarnos en las amplitudes en la esfera a nivel árbol. Entonces, para calcular amplitudes de cuerda cerrada a nivel árbol, o sea, estamos en la esfera y entonces particularizamos esta amplitud al caso de la esfera. Esto va a ser la amplitud para m estados externos, lambda i, con momento pi. Ahora la topología está fija, es la topología de la esfera, entonces nos aparece un factor de 1 sobre la constante de acoplamiento al cuadrado. Tenemos que dividir por el volumen del grupo de gauge y tenemos la integral sobre los campos x y la métrica de la exponencial de menos la acción de Polyakov por el producto de los operadores de vértice. Este es el objeto que vamos a calcular y queremos integrar sobre todas las métricas de la esfera. Para eso podemos usar el hecho de que la métrica sobre la esfera es equivalente conforme a la métrica plana sobre el espacio plano. O sea, sobre una esfera de radio R, el elemento de línea o la métrica se puede poner como 4R cuadrado sobre 1 más módulo de z al cuadrado de z barra. O sea, es manifiestamente conforme a la métrica plana y, bueno, hay que suplementar con el punto en el infinito, ¿no? O sea, el mapa conforme de la esfera al plano es la proyección estereográfica. Si suponemos que esta es la esfera, podemos mapear la esfera al plano usando la proyección estereográfica, proyectar cada punto a puntos sobre el plano y en esta proyección el polo sur se mapea al origen del plano y el polo norte al punto en el infinito. Entonces, lo que podemos hacer, en lugar de integrar sobre todas las métricas, podemos fijar el gauge de diffeomorfismos y transformaciones de Weyl y calcular las funciones de correlación en el plano. Hay que hacer una aclaración con respecto a las simetrías de gauge residuales, estas que nos permitían mantenernos en la métrica plana una vez que habíamos fijado el gauge conforme. Parecería que quedan todavía un número infinito de transformaciones de gauge que podemos hacer para seguir dejando la métrica plana. Pero el tema es que hay cuestiones globales, o sea, hay obstrucciones globales para poder hacer esto, que en realidad lo que hacen las cuestiones globales son reducir el número de simetrías de gauge remanentes. Cuando vimos los generadores de Virasoro, teníamos los LN
con todos los n enteros, habíamos visto que no todas estas transformaciones están bien definidas. O sea, habíamos asociado los L minúscula que estaban relacionados con las transformaciones de coordenadas, tienen, ¿no?, la forma z a la n más 1 derivada z. Y habíamos dicho que o sea, estos corresponden a la transformación de coordenadas delta z infinitesimalmente igual a epsilon por z a la n más 1. Esto también habíamos visto que esto es en principio, esta transformación es no singular si n es mayor o igual que menos 1. Si n es menor que menos 1, entonces hay singularidades en z igual a 0. Entonces, si nos queremos restringir a transformaciones conformes que no tengan singularidades, entonces hay que eliminar la mitad de las transformaciones, todas estas que tienen n mayor o igual que menos 1. Pero como nos interesa la esfera, entonces también nos tenemos que preocupar por el punto en infinito. Entonces, en z igual infinito, también hay singularidades, y para ver estas singularidades conviene hacer una transformación de coordenadas de z a u igual a 1 sobre z. Entonces, en términos de la coordenada u, los generadores Ln tienen la forma 1 sobre u a la n más 1 por derivada de u con respecto a z por derivada con respecto a u. Acá quise escribir u. Y esto es igual a menos u a la 1 menos n por derivada con respecto a u. Y esto es no singular en u igual a 0, si n es menor o igual que 1. Esto ya lo habíamos visto, que los únicos generadores de Virasoro que están bien definidos en todo el espacio, en 2 dimensiones, son los L-1, L0 y L más 1, los únicos generadores del grupo conformes que son no singulares sobre toda la esfera de Riemann. Y bueno, y estos habíamos visto que actúan infinitesimalmente como el L-1 es el que corresponde a la transformación infinitesimal z más epsilon, el L0 corresponde a z yendo a 1 más epsilon por z, son las dilataciones y las rotaciones, y los L más 1 corresponden a la transformación 1 más epsilon por z, y son las transformaciones conformes especiales. Y también vimos, o dijimos, que estas transformaciones infinitesimales corresponden a las transformaciones finitas. L-1 es z que va a z más alfa, L0 genera z yendo a lambda z, y L más 1 es z que va a z sobre 1 menos beta por z. Y estas transformaciones se pueden combinar
para dar la transformación global, la transformación conforme global Z, que va a Z más B sobre CZ más D, con A, B, C y D complejos, y que además cumplen que A por B menos B por C es igual a 1, o sea, esto ya habíamos visto, en principio son 4 parámetros complejos, pero que se pueden rescalear. Si todos se rescalean por el mismo factor, entonces en realidad hay solo 3 independientes, que digamos, eso está implícito en esta relación entre los parámetros, y entonces las transformaciones que están sujetas a que tienen esta estructura, forman el grupo SL2C, matrices complejas de 2 por 2 con determinante 1. En realidad también habíamos visto que como se puede cambiar el signo de todos los coeficientes, el grupo completo es el SL2C sobre Z2, que a veces se llama PS, esto a veces se llama PSL2C. Entonces, las transformaciones conformes remanentes en la esfera se llaman vectores de Killing conformes, y el grupo SL2C sobre Z2, bueno, se llama grupo de Killing conforme, o sea, este grupo se llama grupo de Killing conforme. Son todas las transformaciones conformes definidas globalmente. Entonces, vamos a usar este hecho, o sea, estas simetrías las vamos a usar para ver que se pueden fijar 3 puntos sobre la esfera, o sea, estos operadores de vértice que pusimos en puntos finitos sobre la esfera, podemos en principio fijar 3 de ellos usando estas simetrías e integrar sobre el resto. Recordemos que los operadores de vértice, por invariancia de difeomorfismos, tenían que estar integrados sobre la hoja de mundo, pero lo que vamos a ver es que estas simetrías conformes residuales, estas simetrías conformes globales, nos permiten fijar 3 puntos en puntos específicos sobre la esfera e integrar sobre los puntos restantes. Bueno, vamos a dejar acá esta clase, y la clase que viene vamos a calcular la amplitud de scattering de 4 taquiones. Bueno, ya vimos que los taquiones no están en la teoría de supercuerdas, o sea, en la teoría que se supone que es más consistente, pero la estructura de la amplitud de 4 taquiones es algo que se mantiene en todas las amplitudes de cuerdas y de supercuerdas, y tiene varias propiedades muy importantes que las tienen todas las amplitudes de cuerdas. Entonces vamos a calcular este objeto como un objeto de juguete, digamos, aunque no tenga en sí mismo mucho interés físico, pero sus propiedades son comunes a todas las amplitudes de cuerdas, y vamos a ver que son muy interesantes, sobre todo comparadas
con las amplitudes correspondientes en una teoría cuántica de campos de partículas. Bueno, dejamos esta clase acá y la próxima clase calculamos estas amplitudes.